con el amor del Señor. Amén. Estamos gozosos de que estemos en esta hora transmitiendo desde aquí con el Aula Cristiana Reformada. Es una bendición para nosotros tener aquí a nuestro hermano, el pastor Armando Glisis, y tenerles a todos ustedes aquí. Me ha dado mucho gusto poder saludarles en esta hora. Indudablemente es una bendición del Señor, incluso la tecnología que nos permite estar conectados ahora es algo que el Señor permitió, así como permitió la imprenta en la época de la Reforma, ahora nos permite otros recursos en una época diferente, pero creo que con el mismo fin, que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Amén. Vamos a iniciar, hermanos, vamos a iniciar con una oración para encomendar la actividad de este momento al Señor. Amén. Todas las cosas están en tus manos porque tú eres Dios. Y nosotros, Señor, reconocemos que en tu grandeza y en tu misericordia nos llamaste para formar con nosotros un rebaño aquí en la tierra que te sirve, que te alaba, Gracias. que se gloría en ti, Señor. Gracias. Gracias porque podemos estar reunidos por este medio, Señor, para escudriñar tu palabra, porque en ella, Señor, encontramos el testimonio de tu amor y encontramos nuestra salvación, Señor. Amén. Gracias, Señor, dirígenos en esta actividad, que todo lo que se haga sea para tu gloria, y abre nuestra mente y corazón para que tu palabra no regrese vacía, sino que haga el efecto para el cual tú la enviaste. Amén. Gracias. Glorifícate, Señor, y úsanos conforme a tu misericordia para la gloria de tu nombre. Por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. 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 Bueno, primero de todo, mis hermanos, un saludo a todos cuantos están conectados, tanto a través de la plataforma como a través de el hilo que yo llamo directo a través de Facebook. En esta ocasión, como estuvo anunciado y se ha convertido en una realidad en la bondad y gracia del Señor para con nosotros, estamos transmitiendo desde, en esta ocasión, Coram Deo. Siempre citamos que este ministerio, Esmirna y Coram Deo, ministerio que comparte la plena comunión de la fe y del compañerismo. Hoy se ha consolidado, incluso podemos decir, estoy autorizado para decirlo, se ha consolidado donde pertenecemos como Iglesia presbiteriana dentro del denominacionalismo de la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa. Caminamos juntos, tenemos una misma fe, una misma vocación, sentimos el amor cristiano. Y hoy se ha consolidado lo que tantas veces se ha estado mencionando a través de las anteriores sesiones o clases. En primer lugar, yo quisiera hacer manifiesto público mi agradecimiento, un agradecimiento sincero para el calor de compañerismo, en entendimiento, en comunión con que he sido tratado personalmente como hermano en Cristo, pero a la vez también como quien está manteniendo y representando un ministerio que hasta ahora se ha presentado como Esmirna y el Aula. Jesús, que mora en los corazones, une a su rebaño, como ha orado el presbítero Magdiel. Jesús, morando en los corazones, une al rebaño. La palabra recibida y obedecida
obra la unidad auténtica. La palabra recibida, creída en sinceridad, esta sí que obra la unidad. Lo que tanto buscan organizaciones y lo que tanto busca la diplomacia religiosa, el Señor lo tiene bien sencillamente solucionado. La palabra une con la unión auténtica. La doctrina compartida en fe nos lleva a ser definidos. Esto lo vamos a subrayar. La palabra recibida con obediencia nos lleva a ser definidos y además diferenciados. Eso parece que son dos conceptos que pueden contraponerse, chocar, pues no. La palabra recibida, creída, mantenida, la sana doctrina, nos diferencia. Nos diferencia con el mundo, nos diferencia con la apostasía, nos diferencia con la herejía, pero además también nos define. Esto es lo que somos, no hay confusión. Somos cristianos reformados, presbiterianos, de convicción en teología calvinista. Esta es nuestra definición, nuestra presentación que nos define y también forma nuestro carácter. Amileniales, ya que estamos estudiando escatología, amileniales y en espíritu de remanente, en la línea del remanente, de lo cual fue ejemplo el fundador del denominacionalismo presbiteriano, que ha venido a llamarse ortodoxo, presbiteriano ortodoxo, el doctor Gresham Machen. Así pues, la doctrina compartida con fe nos lleva a ser definidos, diferenciados. Así que, mis hermanos, lo testifico para quienes están también siendo hermanos y siguen desde hace tiempo, es gozoso compartir con hermanos en este espíritu y del cual un gran ejemplo real, práctico, esa franqueza que se ve, que no es la preparatoria, la diplomacia, no, la franqueza. He sido recibido en el mismo aeropuerto por un número de ellos y el corazón se encoge de emoción. Que te espere alguien y que te espere quienes te aman y más si es la familia en Cristo. Maravilloso, mis hermanos. Lo comparto, porque este espíritu deseamos tanto Esmirna como Corandeo juntos, deseamos comunicarlo, compartirlo, porque sea el espíritu que también se contagie entre nosotros a través del aula. Así, el Señor sabe en mi agradecimiento y mi gozo por la acogida fraterna. Hemos tenido las palabras del presbítero Amado Magdiel y sus oraciones. Si el hermano tiene algunas palabras, también que nos está acompañando muchas veces el presbítero Magdiel, ¿no? Adelante. No, hermano, ya. Sí. Yo creo que ya es tiempo de iniciar la clase y bueno, pues creo que es de gran bendición que el hermano Armando esté con nosotros, el pastor Armando esté con nosotros, porque yo creo que empezamos a imprimir un poco lo que él trae. ¿Sí? Es todo lo que podemos ahorita mencionar y estamos esperando a ver qué más nos va a otorgar. Mis hermanos, sigamos orando. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Estamos estudiando las Escrituras, pero como cristianos. ¿Y dónde está el estudiar, acercarnos al Señor, acercarnos a su palabra y olvidarnos o tener en poco esa actividad tan espiritual que es practicada exclusivamente de verdad por aquellos que son nacidos de nuevo, los que tienen la vida del Espíritu, el cristiano? Sigamos orando por la lista propuesta ya en varias ocasiones, por la obra y los hermanos en Querétaro,
Sigamos orando, en este caso, por Esmirna, también sigamos orando por Corandeo, en especial por cada una de ellas, por los ministerios. Sigamos orando por la misión hermana que también se llama a sí misma Esmirna, de Mar de la Plata, liderada por el siervo congregacional Gabriel Burgueño. Sigamos orando, la cual también está en plena comunión, está en comunión con Corandeo, con nosotros también. Sigamos orando por el pastor Guido, que ha manifestado que en breve va a poder retornar, ¿verdad? Ha estado por el hermano Edward. Sigamos orando por el joven hermano Edward, por el pastor José Luis en México, que se ha unido a los estudios y nos está acompañando también en el aula. Sigamos orando por la hermana Marta y la obra Iglesia en el Hogar en Costa Rica, por la hermana Marta y sus hijos, y de una forma especial por Enrico, por la hermana Jimena en Estados Unidos. Tengamos presente nuestras oraciones a la hermana Jimena y oremos por los actos de esta semana. A todos mis hermanos, bienvenidos y nos congratulamos con vuestra presencia. Propongo la lectura para iniciar ya clases, la lectura devocional en el Salmo 138. Y vamos a pedir en esta ocasión al hermano Gabriel que nos haga esta lectura, si es posible. Salmo 138. Adelante. Ahí va. Adelante. No podía conectar el audio. Salmo 138. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo. Y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Dios, todos los reyes de la tierra. Porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos del Señor. Porque la gloria del Señor es grande. Porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y me salvará tu diestra. El Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Dios, es para siempre. No desampares las obras de tu mano. Amén. Bien, conforme al plan de estudios, nos estamos proponiendo alcanzar, a ver si lo conseguimos, no es una cosa rígida en absoluto, pero a ver si conseguimos concluir este curso para mediados, finales de septiembre. Eso quiere decir que las exposiciones de clases serán de temas muy sintéticos, pero que ustedes van a ir siguiendo el programa en sus estudios y lecturas en lo privado, siguiendo los temas que están trazados. Hoy corresponde escatología, hemos reanudado el estudio del Apocalipsis y ya estamos introducidos en el Apocalipsis. Lo paramos un tiempo, pero volvimos para reforzar todas las áreas del conocimiento posibles en teología que nos capacitan para un entendimiento apropiado, un entendimiento
sano, en sana doctrina y una interpretación apropiada del Apocalipsis. Estamos pues introducidos en el Apocalipsis con nociones hermenéuticas previas, generalizadas y sintéticas, pero suficientes. En la anterior clase, mis hermanos, estuvimos viendo un aspecto importante. Se inició, está en marcha el Apocalipsis. Intenté responder y creo que llegamos a acordar que sí. Se probó con las Escrituras, con sana teología y con los hechos reales de la historia. ¿Está en marcha? Pregunté el Apocalipsis, ya, y vimos que sí. Pero se insistió en algo que es importante para el entendimiento correcto de todo el sistema de doctrina. Y el pleno desarrollo, o sea, el desarrollo progresivo. Este elemento de la progresión no es solo en cuanto a la progresión en revelar Dios su voluntad. Lo ha hecho progresivamente. Si nosotros como seres inteligentes, humanos, también aplicamos esto para nuestra enseñanza, para nuestro aprendizaje, en oficios, en carreras, pasamos por lo que se llama el escalonado, lo gradual, los grados. El que nos ha creado y el que nos ha dado la inteligencia no nos va a tratar precisamente así, con esa sana, ese sistema sano, esa pedagogía, esa didáctica, ¿verdad? Progresiva. Pues la revelación del Apocalipsis no solo es progresiva, la revelación, el conocimiento de ese mensaje, sino además su desarrollo en la realidad, en la práctica. No hemos llegado al final, pero estamos. Ya se inició, lo vimos. Vamos a partir desde el anuncio del Evangelio. Ya ha iniciado la lucha. Ya se ha iniciado la lucha contra el mal, contra el poder de Satanás en la tierra. Ya se inició la batalla. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. O sea, esto ya lo concluimos y vimos que sí, pero que se está en su forma progresiva hacia su telos, es decir, hacia su consumación final, definitiva. Final y definitiva. Quedando, pues, juzgados en esa consumación, en ese final, quedando juzgados el mal, Satanás y los ángeles caídos, la bestia, el falso profeta, quedando establecida por una eternidad sin fin, la condenación y el sufrimiento de los réprobos e incrédulos. Por otro lado, el gozo, la victoria, el estado eterno de la esposa del Cordero, la Iglesia, los elegidos, los redimidos. Hay varios pasajes, precisamente, y porciones en el Nuevo Testamento donde ya está preanunciado estos aspectos que vemos en el Apocalipsis. Y esto lo tenemos en Tesalonicenses 2, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 3 al 12. Tengo una versión distinta, si puedo leer con la suya. Sí. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios,
por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre nosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad que en nombre de nuestro Señor Jesucristo, de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Palabra del Señor. Amén. Bien, mis hermanos, hemos de reconocer que en este capítulo, solo en este capítulo, tenemos presentado verdaderamente lo que es el Apocalipsis. Ahí lo tenemos. Ahí. El Señor va a vengar el maltrato a sus elegidos, a juzgar con su aparición, vence, aparece en llama de fuego y da el pago a los que no conocieron a Dios, no obedecen al Evangelio, el castigo de eterna perdición. Aquí estamos teniendo todos los elementos. En un solo capítulo, en realidad, todos los elementos de lo que es el mensaje del Apocalipsis, el mensaje cristiano. Y con esto se viene a confirmar lo que tantas veces hemos dicho, que cuando vamos al Apocalipsis, hemos de tener en cuenta que la Iglesia ya tenía una escatología. Ya tenía una escatología. Por lo tanto, no caben interpretaciones al Apocalipsis que entren en conflicto con esa doctrina que ya estaba recibida y sostenida por la Iglesia. Bien, hoy la interrogante, el tema, era acerca de descifrando el simbolismo apocalíptico. Bueno, ni muchísimo menos pretendo que hoy se va a concluir todo este aspecto, un aspecto de tanta envergadura y de tantos matices, ¿no? Sino, como siempre, vamos a trazar líneas maestras, vamos a mirar puntos y a través de ellos pues vamos a ampliar nuestra concepción. Vamos a tener el capítulo primero de Apocalipsis abierto. En el capítulo primero. Apocalipsis capítulo primero. Al leer este capítulo, ya desde el primer versículo, la pregunta va a ser: ¿el Apocalipsis es incomprensible? ¿Es incomprensible el Apocalipsis? Porque se ha usado mucho esta idea. El Apocalipsis, uy, uy, uy. Los testigos de Jehová dicen, los adventistas, vosotros también, los protestantes, no os entendéis con tantas escuelas que sean mileniales. Uy, el Apocalipsis. Y yo me pregunto, vamos a ser honestos con el Señor, con nosotros mismos, no para justificar a los demás, sino, ¿estamos estudiando? ¿Nos estamos preparando para el ministerio o para servir a la Iglesia? Muy bien. Nos vamos a acostumbrar a preguntarle al Señor, a preguntarle a la palabra. ¿Es incomprensible?
¿Qué me digo a mí mismo? ¿Es incomprensible el Apocalipsis? ¿Se necesita ser un experto escatológico? ¿Se necesita ser experto? ¿Tener estudios universitarios superiores? ¿Se necesita para interpretar o entender, mejor dicho, entender, porque una cosa es ejercer como maestro para la Iglesia y otra cosa es entenderlo para ti como miembro de Iglesia? Son dos cosas distintas. Claro que el maestro, en este caso, humildemente, un siervo de ustedes, he pasado por ese proceso de miembro, de querer entenderlo personalmente y luego cómo se lo explico a mis hermanos. Pero la pregunta sigue, ¿no puedo entender el Apocalipsis? A esto empecé por responder de esta forma, mis hermanos. ¿Acaso Dios envió revelación inintendible e inalcanzable y por lo tanto haciéndola innecesaria? Esa es la primera pregunta que le voy a hacer yo al Apocalipsis y a mí mismo. ¿Es que acaso Dios nos ha dado un libro, el Apocalipsis, que es inentendible e inalcanzable? Ya empezaremos a respondernos, ¿no? Yo me respondí a mí mismo, no, Dios no me ha dado un libro que no sea entendible. No lo ha hecho. En ellas hemos de entender, en esas cartas, en ese libro, en el Apocalipsis, no fue enviado a las iglesias locales, aunque lo he leído en el capítulo. Bueno, la segunda pregunta es que ese libro no fue enviado a iglesias locales en su generación. Estoy respondiendo. Si voy a poder leer de una forma provechosa, entendible el Apocalipsis. No fue enviado a las iglesias locales y en ellas o a través de ellas a la iglesia universal y de todos los tiempos. Nos vamos contestando. Y parece ser, y pueden opinar mis hermanos y mis hermanas pueden opinar, pero parece ser que la balanza se está decantando a que sí, que el Apocalipsis tiene una función provechosa y que es alcanzable a entenderse. De momento, respondiendo a estas interrogantes, nos va dando esa respuesta. Sí, sí, porque él la envió a las iglesias locales. A través de las iglesias locales lo envió para la Iglesia Universal. En ese contexto, ¿es que acaso las iglesias de Asia, cuando recibieron ese mensaje, no entendieron nada del Apocalipsis? Es que esto es tremendo. Si vamos contestando a cada una de esas cosas, diremos, bueno, vamos a sacarle esa prepotencia, esa pretensión que tienen algunos de ser grandes maestros y grandes escatólogos, futuristas, intérpretes, que te asombran, que interpretan hasta el más mínimo detalle de lo que está figurado en el lenguaje figurado, y sin embargo te ponen ahí ese gran estorbo de que el Apocalipsis es muy difícil de entender. Solo yo lo voy a entender y yo te lo voy a explicar. Que eso es lo que ha pretendido, por ejemplo, el milenialismo apocalíptico de los testigos de Jehová con toda su literatura apocalíptica. Parece ser que solo los inspirados, ancianos, iluminados de Brooklyn han podido interpretar el Apocalipsis. Alto aquí. El Apocalipsis no es un libro inalcanzable, y menos para la Iglesia. No confundamos otro aspecto importante. Entonces, habiendo admitido que sí, mi propuesta, mis hermanos, es que el Apocalipsis es un libro más de entre los libros inspirados. Uno más.
tiene la función de que ocupa el lugar de ser la conclusión del mensaje de Dios. La conclusión. ¿De acuerdo? Pero eso no es sinónimo de que es inalcanzable en su entendimiento. Pero claro, vamos a pasar por el proceso en la escuela de la enseñanza divina. Entonces, ¿cómo quiero entender el Apocalipsis? ¿O cómo quiero entender en cualquier materia, por ejemplo, en la ciencia médica? ¿Cómo voy a entender cualquier materia si no he pasado por la escuela en todo ese proceso? ¿Cómo voy a hablar de terapias si todavía no he pasado por el proceso de diagnosis, ¿verdad? Y de identificación de una enfermedad? Pues igual, el Apocalipsis, ¿cómo lo voy a entender correctamente si no he tenido la disciplina de recibir el mensaje que le antecede? Eso es que eso es tan lógico. Bien, pues el Apocalipsis es esto. Es entendible. Tiene una misión. Dios no lo ha dado a los ocultistas. Todos estos sí que exageran en cuanto a lo difícil que es de entenderlo. Pero para la Iglesia ha cumplido una misión. Dios ha dado su revelación completa. Y creemos, como reformados, sostenemos que con el Apocalipsis se cerró el ciclo de la revelación especial de Dios. Ya no hay que esperar como Iglesia nuevas revelaciones, y menos revelaciones que tengan que ver con doctrina, con la voluntad de Dios, la salvación, etcétera, etcétera. Algunos me dicen, es que yo tengo, bueno, si tienes revelaciones privadas, que Dios habla contigo, gloria a Dios, me alegro contigo, hermano, pero eso ya lo dice la palabra, revelación privada. Porque la revelación viene a través de los apóstoles para la Iglesia. El Padre al Mesías. El Mesías, los apóstoles a la Iglesia. Revelaciones privadas, yo no me atreveré, yo quién soy para entrar en tu conciencia y decir si te engañas o no te engañas, si tienes tan alta comunión con Dios que tienes revelaciones privadas para ti, ya lo dice la palabra. Pero con el Apocalipsis se concluyó lo que la Iglesia y la humanidad debe recibir como el mensaje de Dios para salvación. Para salvación. Ahora pues ya tenemos esto esclarecido. Y yo quiero recordarles que también lo estuvimos hablando, pero como están en esa posición de estudiantes serios, organizados y que son perseverantes, y lo cual les felicito, mis hermanos, ánimo, oración, perseveren en el estudio. Y tomemos nota, repasemos, no confundamos a la hora de interpretar. No confundamos lo que es una escuela escatológica, escuela o sistema de doctrina escatológico, con el sistema de interpretación, con interpretación, métodos, mejor dicho, ¿no? La expresión sería métodos de interpretación. Son dos cosas distintas. Las escuelas escatológicas dominantes ya las hemos estado estudiando y tratando. Entre el pastor Román y yo dimos énfasis en todos estos aspectos cuando hicimos el repaso a la escatología general. Bueno, recordemos, y las voy a decir nada más por enumeración y así ustedes recordarán. Entre esas escuelas escatológicas predominan, que han sido y son las más influyentes en el cuerpo universal de la Iglesia, por un lado, el premilenialismo histórico. En mi periodo bautista era el que predominaba, y entre los bautistas, entre los evangélicos, este era el que predominaba, hasta la aparición de la otra escuela, a través de Scofield, Derby y toda la escuela de Dallas,
cuando vino el dispensacionalismo. Pero primero, el sistema que predominaba era el premilenialismo histórico. Después, el premilenialismo dispensacional. Y aquí ahora voy a hacer un énfasis que no lo he hecho en otras ocasiones, y aprovecho que está el aula abierta para que si hay opiniones, que se añadan opiniones. Que en cuanto al premilenialismo dispensacional, aparte de que hay muchas variantes de dispensacionalismo, según el maestro que lo explica, hay variantes, unos dan matiz una cosa, otros en otros aspectos, ahora también se está reforzando, quizás como una reacción al posicionamiento amilenial, que insistimos en el aspecto de progresivo. Ellos se ven muy contradecidos, muy combatidos con la posición nuestra amilenial. Cuando hablamos que el reino está en progresión, se han impactado con este pensamiento. Y entonces ellos han añadido este concepto y esta ideología y esta influencia. Y ya se nos está presentando también el llamado dispensacionalismo progresivo. y esto va a confundir a muchos estudiantes. Resulta que son como... No, son premileniales, son milenialistas, pero han cogido de nosotros la idea de progresión en cuanto al desarrollo del reino y en cuanto al desarrollo y se lo aplican. Pero ellos mantienen su dispensacionalismo, mantienen su milenialismo, etcétera, etcétera. Pero ahí está, vamos a tenerlo en cuenta. Después está la escuela, el amilenialismo agustino, que hemos estado hablando. Es el que sostuvo Roma y lo realiza, lo vive. Roma está en el amilenialismo agustino. La auténtica iglesia. Y Cristo reina y por lo tanto la autoridad del Papa, vicario de Cristo, etcétera, etcétera. Ya viene toda la cadena. Autoridad sobre los reyes, etcétera, etcétera. Recuerden, esa es la posición escatológica del romanismo. Claro que hay diferencias, claro que hay otros maestros dentro del romanismo que han ido abrazando otras tendencias escatológicas, pero oficialmente el pensamiento, la escatología de Roma es la amilenial agustina y que está lo más claramente representado con la obra magna, maravillosa de Agustín, La ciudad de Dios. Se lo aplica a sí mismo, Roma. A sí misma, ella es la iglesia verdadera de Cristo y por lo tanto el reino de Dios en la tierra es la iglesia de Roma. Después tenemos también el amilenialismo, que es el que sostenemos, este ministerio, mis hermanos, el que sostiene generalmente mucho sector del presbiterianismo, ¿no? El amilenialismo, que es el sostenido ya por la Reforma, desde la Reforma y sus continuadores, que se ha ido perfeccionando y matizando este pensamiento, esta posición, esta escuela escatológica. Hermanos, no nos esclavicemos a una escuela. Soy amilenial, me mantengo como amilenial, pero si algo he aprendido es no a esclavizarme a una escuela sin pasar por proceso crítico teológico bíblico. Hasta mi escuela tiene que pasar por el proceso crítico bíblico y perfeccionar. Y sobre todo no esclavizarme al esquema que un expositor amilenial me presenta. Como si ya no hay otro enfoque, no hay otra visión, no hay otros aspectos. No nos esclavicemos. Esto no está implicando que lo rechace. No está implicando esto, muchísimo menos. Pero sí que está implicando que ponemos en práctica el principio nuestro. Eso es la escritura. Primero la escritura. Todo bajo la escritura.
la confesión bajo la Escritura. Nuestra escuela, nuestro pensamiento escatológico también bajo la Escritura. Y así crecemos y nos perfeccionamos. Por otro lado, también hablé y voy a insistir, no confundamos sistema interpretativo en la escatología, no confundamos. Ahora hemos estado hablando de escuelas escatológicas, mileniales a mileniales. Pero no confundamos esto con el sistema de interpretación en escatología. Y vimos que hay el sistema futurista de interpretación, el sistema preterista, el sistema idealista, el sistema espiritual, el sistema alegórico. Cualquiera de estas escuelas puede usar uno de estos sistemas en sus conclusiones, en sus posiciones, como método de interpretación. Y de hecho lo hace. No lo confundamos. No podemos, hermanos, forzar la interpretación. Todos estos sistemas aportan. Todas aportan cosas positivas. Todos los sistemas de interpretación lo aportan. Pero no hay más que hacer un repaso a la historia de la hermenéutica bíblica o a cada uno de esos sistemas para comprobarlo. Pero vamos a resaltar esto, hermanos estudiantes. Un solo sistema lleva al error. Y yo voy a subrayar esto. Abrazar, usar en la interpretación escatológica y en especial en la interpretación al Apocalipsis, estar esclavizado o usar un solo sistema de interpretación, esté seguro que va a ir al error, va a tener error. Si no, nada más que hay que recordar lo que he enumerado. Si yo aplico solo, me guío por el sistema futurista, ¿habré interpretado correctamente el Apocalipsis? ¿Estoy interpretando correctamente? ¿Estoy usando bien una herramienta interpretativa? ¿Qué significa interpretar futurista, en la interpretación futurista? Pues que cojo que el Apocalipsis todo es algo futuro, todo es futuro. Sin tener en cuenta que ha habido un cumplimiento. Pero si me quedo con que ya está cumplido, que es la interpretación preterista, el Apocalipsis ya ha sido cumplido, también voy a errar por completo. Voy a errar en la interpretación. No podemos. Hay que comprobarlo. Aplicar, pues, a toda la Biblia el sistema alegórico. Es una de las formas de interpretar. La interpretación alegórica. Especialmente que viene de la influencia judeo-alejandrina. ¿Qué es este maestro? Y tan reconocido en la Iglesia romana. Ah, pues si hurgamos un poco, si hurgamos en Orígenes, que practicaba el sistema alegórico, que es el que practicó durante muchísimos siglos, y parece ser que todavía, ¿no? Roma, el sistema alegórico, preferentemente para ellos. Pues sepan mis hermanos, que este sistema llevó a Orígenes, en algunos casos, a errores graves. A él, que le reconocen como padre en la Iglesia romana, resultó que también se le conoce o reconoce como padre o puerta al arrianismo. Precisamente, siendo la Iglesia romana tan trinitaria. Y sus elogios por Orígenes, el valor que le conceden a Orígenes, pues con su sistema de interpretación, Orígenes entró en errores graves. Entre ellos, error que tenía implicaciones con la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué? Porque él hizo un énfasis inapropiado al subordinacionismo, de que el Hijo era subordinado al Padre. Y lo exageró y dio entrada, puerta, a lo que vino luego a llamarse el arrianismo. El arriano, saben ustedes, que hace énfasis en ciertos versículos donde el Padre mayor es que yo.
Y ahí le aplican la teoría del subordinacionismo. Y por lo tanto, el que es Dios es Jehová, no Cristo. Cristo no es Dios. Es un Dios subordinado. Él abrió la puerta. Él abrió la puerta a lo que más adelante sería el arrianismo. Así vamos a tener en cuenta esto. Por otro lado, tenemos el literalismo absoluto. Esto lo practica mucho, lo lleva mucho adelante el dispensacionalismo milenial. Interpretar literalmente pasajes del Antiguo Testamento que tienen que ver con promesas escatológicas, las interpretan literalmente, las aplican terrenalmente, la trasladan de tiempo con esa aplicación y esa interpretación literal. Ahí tenemos el dispensacionalismo. Esto es tremendo. ¿Qué importancia hay que darle al método de interpretación? Entonces, mis hermanos, como protestantes, en el sentido histórico y doctrinal, los presbiterianos, como calvinistas en la fidelidad bíblica, ¿no tenemos algo de esto en nuestras confesiones acerca de este problema? ¿Tenemos algo que tenga que ver con la interpretación? Y en este caso será lo que luego el método que usaremos para la interpretación del Apocalipsis. Pues bien, aquí tenemos la confesión. Ya en el capítulo primero de la confesión, las Santas Escrituras. El capítulo primero de la confesión, las Santas Escrituras, en la sección 7. ¿Qué nos dice? Bueno, lo que Lutero hablaba de la suficiencia y que todos los protestantes creemos, la gran verdad hermenéutica, creemos en la suficiencia de las Santas Escrituras. Y mire, las cosas contenidas en las Escrituras no todas son igualmente claras, ni se entienden con la misma facilidad por todos. Segunda de Pedro 3:16. Sin embargo, las cosas que necesariamente deben saberse, creerse y guardarse para conseguir la salvación, se proponen y declaran en uno y otro lugar de las Escrituras, de tal manera que no solo los eruditos, sino los que aún no lo son, pueden adquirir un conocimiento suficiente de tales cosas por el debido uso de los medios ordinarios. La respuesta de la confesión. La primera respuesta, que las Escrituras son suficientes. Son suficientes. Aún sin contar con el hecho de no ser eruditos. Y que allí están todas las cosas que deben creerse, saberse y guardarse para conseguir la salvación. Se repite la pregunta. ¿No se ve para nada el Apocalipsis? ¿No lo vamos a poder entender? Como presbiterianos decimos sí. Como presbiterianos decimos que sí. Sección octava. Leemos. Aquí tiene que ver con la transmisión. El Antiguo Testamento es auténtico en el hebreo. Que esto lo es en el griego, que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más conocido entre las naciones, porque en aquellas lenguas fueron inspirados directamente por Dios, no en el latín, con la Vulgata, como pretende el romanismo, y guardados puros en todos los siglos por su cuidado y providencia especiales, no como cree el materialismo, la crítica incrédula, el racionalismo y el liberalismo. Creemos que Dios ha cuidado y con providencia suya especial ha cuidado
en la preservación y transmisión de estas escrituras. Por esta razón debe apelarse finalmente a los originales en los idiomas, en estos idiomas, en toda controversia. Y así sigue con este aspecto. Punto 9. Esto ya va más de cerca al problema que estamos tratando. La regla infalible para interpretar la Biblia. No dice unos libros sí, otros no. Nosotros creemos que la regla infalible para interpretar la Biblia, el Apocalipsis, está dentro de esos libros. La regla infalible para interpretar la Biblia es la Biblia misma. Bueno, pues esto lo vamos a aplicar también a la hora de interpretar el Apocalipsis. Como regla hermenéutica. Como regla hermenéutica. Y por tanto, cuando hay dificultad respecto al sentido verdadero y pleno de un pasaje cualquiera, cuyo significado no es múltiple, sino uno solo, este se puede buscar y establecer por otros pasajes que hablan con más claridad del asunto. Estos son principios hermenéuticos nuestros, presbiterianos. Principios hermenéuticos y además que los hemos catalogado, los recibimos como principios de fe. Es nuestro principio de fe, es nuestra doctrina. Y han salido de la misma escritura estos principios. La escritura se interpreta a sí misma. Y ella misma esclarece por pasajes claros aquellos que son más oscuros. Y insistimos en un solo significado. La verdad de Dios no tiene varios significados, y menos todavía que entren en conflicto. Esto es muy importante para cuando estamos tratando con el romanismo y sus pretensiones con el tradicionalismo. Porque yo la pregunta que le hacía en el viaje, viniendo a vosotros, a la dama católica romana que estaba sentada, luego estuve testificando, hablando a niveles de cultura, era ingeniera y había estudiado teología. Había estudiado teología y parece ser que había sido en Roma. Había estudiado, y sí, lo comprobé que había estudiado. Roma, tanto la tradición, eso es lo que nos diferencia la tradición, y tanto que sí. Pero yo no voy a hacer una pregunta, no me la quiso contestar, dijo que no podía contestar, porque entraríamos en grandes conflictos, muy bien. Pero yo sigo con esa pregunta. ¿Qué autoridad tiene la tradición? Si yo me encuentro que la tradición me está dando una verdad, una doctrina para ser recibida en la Iglesia, y esa verdad, esa doctrina entra en directo conflicto con lo que ha revelado la tradición apostólica escrita en el Nuevo Testamento. ¿A quién le doy la autoridad? ¿A los apóstoles o a la tradición? Por supuesto, nosotros se la damos, ¿verdad?, a la palabra, a los apóstoles. Un solo significado. No podemos entrar en ese mundo de la especulación y de la inseguridad. El juez supremo por el cual deben decidirse todas las controversias religiosas, todos los decretos de los concilios, las opiniones de los hombres antiguos, las doctrinas de hombres y de espíritus privados, y en muchas sentencias debemos descansar, no es en ningún otro más que en el Espíritu Santo que habla en las Escrituras. Esto lo aplicamos también al Apocalipsis. No tenemos por hacer diferencia, ninguna. Y así, con el capítulo primero abierto, mis hermanos, el mismo capítulo primero nos pone en esa situación, en esa mente que hemos estado leyendo que nuestra confesión testifica. El mismo capítulo primero da clave de interpretación. ¿Cómo? Mírenlo. No hace falta que lo leamos a viva voz todo el capítulo, porque estamos tratando en métodos de interpretación. Cómo interpretar el Apocalipsis. Y si sobre todo si es un libro o no entendible.
Pues fíjense en el versículo del 18 al 20, donde leemos Apocalipsis 1, versículos del 18 al 20. Y el que vivo y he sido muerto y vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Bueno, él está con esto, está dando a entender que esa visión que había tenido, que él había tenido de las 7 estrellas y de ese ser que se había manifestado como el Hijo del Hombre, pues es él. Ahí ya le da, él mismo da la interpretación. Él mismo. Y ahora verán dónde vamos a parar con esto. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de venir después de estas. El misterio, aquí tenemos. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Nos da el mismo libro la interpretación al símbolo, a la imagen. Y eso lo he visto también en la apocalíptica del Antiguo Testamento, que da la imagen, da la profecía en imagen, en símbolo, pero también se da la interpretación. Se da la interpretación. Se da la interpretación. Esto nos lleva a recordar las palabras del propio Mesías. Mateo 13, versículos 10 al 11. Mateo 13. Mateo 13, las famosas parábolas del reino. Donde leemos. Entonces, llegando los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él les respondió diciéndoles: porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Misterios concedido el entendimiento. En Apocalipsis hemos leído que a Juan le dice: el misterio que has visto es esto y esto. O sea que Dios te da también la interpretación. La palabra te da la interpretación. ¿A esos falsos maestros le da Dios la verdad? Todos esos falsos maestros que viven del Evangelio, que son incapaces de sufrir por el Evangelio, que son incapaces de sufrir por las ovejas, que buscan su lucro, les va a dar el Señor el premio de darle a entender los misterios del reino de Dios. Mirad a Juan, mártir por la causa del Evangelio. El Señor no da las perlas a los puercos, él mismo lo dijo. Por mucha sabiduría, entendimiento que tengan, mucho conocimiento, mucha ciencia, mucha palabrería, y son habilidosos, pero no tienen la revelación del misterio de los reinos. No la tienen. Y menos en el sentido espiritual y que comunica vida a la iglesia. Así pues, mis hermanos, con esto concluyo. La clave del entendimiento está en la propia palabra. Ella va dando e irá dando la interpretación. Y así como final les digo, mis hermanos, como miembros de iglesia, como cristianos sencillos, cuidado con tener en poco la interpretación sencilla. Cuidado con tener en poco la interpretación de los sencillos. La interpretación sencilla, lógica, la que alcanza y alcanzó históricamente el pueblo
no académico, el pueblo de Dios, la membresía, la iglesia. Cuidado con menospreciar y tenerla en poco. El miembro de iglesia con fe verdadera en la comunión del cuerpo de Cristo y del Espíritu Santo. No lo tengamos en poco esto. El sentido lógico, cuando lee el cristiano en la soledad, que está en comunión, que ha experimentado la conversión a Cristo, que ama a su Salvador, que ama a los hermanos, que ama su palabra. ¿Vosotros creéis que no alcanza a tener un entendimiento, una interpretación suficiente para él? ¿Verdad que sí? ¿Y por qué la vamos a tener en poco? ¿Por qué? ¿Por qué no se nos presenta en forma académica? ¿Por qué? Si él habló a las 7 iglesias de Asia con esos mensajes en periodo de persecución, ¿es que estos hermanos habían pasado por universidad, por escuelas teológicas? Las respuestas son obvias. Hay una interpretación y un entendimiento lógico que respeta esas reglas. Eso es algo que hemos experimentado en nuestra propia lectura personal. Nos ayuda a eso. Así pues, sin olvidar, por descontado, que hay un innegable proceso de santificación personal. Y santificación es progreso en la santidad. Por lo tanto, no quiere decir que en la primera lectura has alcanzado todo el nivel del entendimiento. Ni en la segunda ya eres un maestro. Va a haber un progreso en el entendimiento de la verdad de Dios. Y va a haber un progreso en el entendimiento del Apocalipsis, porque es proceso de santificación, pero no solo personal, sino es también congregacional. La congregación también crece, progresa en el conocimiento de las verdades de Dios. Y vamos a descubrir en esto el Apocalipsis, ¿verdad que no, mis hermanos? Amén. Hasta aquí la exposición de clase, mis hermanos. Hoy no vamos a prolongar la clase porque el tema es amplio y no quiero que se pierdan las interrogantes. Hoy quedará concluido aquí en cuanto a exposiciones. Y facilitamos las consultas, las opiniones, tanto presenciales, las aportaciones, como de quienes están conectados en el aula, porque solo los del aula pueden conectar directamente para... Adelante, mis hermanos. Cedemos la palabra al pastor Román. Yo creo que en toda la exposición, una de las verdades que nuestro pastor ha compartido en el tema de hoy, tiene que ver lo que en teología se destaca una de las cualidades de las Escrituras, que es su perspicuidad. Es decir, que las Escrituras, partiendo del principio paulino, que lo espiritual se discierne espiritualmente, el creyente está capacitado para poder entender las verdades de la palabra, aún en el nivel, ¿no?, en que pudiera estar leyendo su Biblia de manera personal, ya que en el contexto ya del culto público, recordemos, ¿no?, que uno de los distintivos de la Iglesia Reformada ya es el sermón expositivo. Yo creo que lo que el creyente puede leer de manera individual llega a profundizar su lectura y el entendimiento de las Escrituras precisamente en los sermones. Uno ya entra con cierta profundidad. Claro, como ya lo ha expresado el pastor, no con el ánimo de ostentar capacidad académica, porque las Escrituras no nos llevan a eso, sino a poder entender la voluntad de Dios que se revela en la palabra. Por lo tanto, yo creo que la pregunta inicial del pastor sí debe de hacernos reflexionar cada uno de los que hemos escuchado esta exposición, porque si nos quedamos con el pensamiento
mediano en el sentido de que yo no toco el Apocalipsis, yo no leo el Apocalipsis porque es difícil de entender, pues es como si dijéramos que el Señor le reveló parte de su plan, o ya prácticamente ya la culminación de su plan a un pueblo que estaba siendo perseguido, a un pueblo que estaba siendo probado. Y como se lee en el primer capítulo, en los primeros versículos, el propósito de la revelación de nuestro Señor Jesucristo al apóstol Juan era para que sirviera de aliento, de estímulo a aquellos creyentes que estaban siendo perseguidos. Lo que deducimos que los primeros cristianos entendieron bien el mensaje, por lo cual no hay excusa para nosotros en decir, bueno, de que su contenido es profundo, su contenido es difícil de examinarlo, de entenderlo. Creo que el pastor ha enfatizado. En la medida que nos apropiemos el mensaje, entonces también habrá esa disposición del corazón para poder entender la palabra, la revelación escrita de Dios, y también lo que ya se ha enfatizado, ¿no? El principio que establece la confesión de fe, que la escritura se interpreta a sí misma, y eso tiene que ver que cuando cierto pasaje sí pudiera vislumbrarse como un texto difícil, uno tiene que recurrir a otros pasajes de las escrituras, a otro libro. El mismo apóstol Pedro da testimonio de algunos escritos del apóstol Pablo que eran difíciles de entender, pero sin duda que el Espíritu Santo guió también al apóstol para poder comprender en el contexto de todas las escrituras las enseñanzas del apóstol Pablo. Y vaya que fue un ponente excelente en lo que tiene que ver con los temas teológicos, que de ahí están nuestros fundamentos, como la invitación, el ánimo para cada uno es que nos esmeremos en leer el Apocalipsis. El pastor alguna vez yo creo esa recomendación. Primero, leer, no sobre la lectura querer entender. Primero quizás leer la primera vez, luego volver a leer y ir subrayando los aspectos que pudieran causar cierta duda o inquietud, y en una tercera lectura ya entrar al trabajo de interpretación. Como bien también ha advertido el pastor, sin caer y encerrarse en un solo sistema. Y de eso ya hablamos, ¿no? Que hay, para entender el Apocalipsis y todo lo que tiene que ver con la escuela escatológica, tenemos que ciertamente tomar algo del premilenialismo, del amilenialismo, algo del postmilenialismo, sin que eso atente, ¿no?, con la línea que nosotros ya tenemos definido. ¿Por qué? Porque alguna vez también les comenté, el amilenialismo, como también la interpretación histórico-redentora, es, digamos, el método, la escuela que nos permite ver el inicio del río, su trayectoria y en dónde desemboca. Yo creo que en ese sentido es que nos definimos y no dudamos que el amilenialismo es el más apegado y más cercano para el entendimiento de la escatología bíblica. Así que ánimo, hermanos, para continuar con esta clase que el día de hoy el pastor nos ha compartido. Es mi comentario. No sé si algún otro participante aquí del aula quiere comentar o tiene una pregunta para el pastor también. Adelante, mis hermanos. Adelante. Gracias. Buenas noches, hermanos. Yo solo quiero hacer un comentario. Hermano Socorro. Sí, hermano. Adelante. Adelante, hermana. Confirmar con la palabra, lo que ustedes acaban de decir.
en Mateo 13, que más bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Amén. Amén. Como confirmación, ¿no, mi hermana? Si es que llegan de pasado. Hermano Jorge, buenas noches. Se escucha muy cortado, no se entendieron. Sí, escuchamos el texto que nos compartió, hermano. Y eso viene reforzando también el texto que hizo uso de Mateo. Sobre la bendición que les da al creyente de entender lo que otros no pueden. Por más que se esfuercen, pues no podrán llegar, ¿no?, a esa comprensión de las verdades bíblicas. Y no es nuestra capacidad, es el Espíritu Santo equipando y capacitándonos para la comprensión de las Escrituras. Bueno, no me he oído porque no tengo el micro puesto. No tengo el micro. No, ahí sí. Aquí mismo tiene el micro. Sí. Está. Adelante, mis hermanos, ¿alguna interrogante, alguna pregunta? Y también presencial a mis hermanas, a mis hermanos aquí, si hay alguna pregunta o alguna participación, aclaración. Bueno, está bien. Parte o representación de la iglesia Corandeo, también aquí presente en el estudio que nos ha impartido el pastor del mundo de Parece que la hermana Marta está a punto de preguntar. Sí, mi hermano. Muchas gracias. El versículo 19 interpreta todo el capítulo 1. Yo escuché en el pasado decir que tenía que ver con el presente, con el pasado, con el presente, con el futuro de Apocalipsis. Las cosas que son, las cosas que has visto, era el capítulo 1, según el dispensacionalismo, creo. Y las cosas que han de ser, y las cosas que son, era el capítulo 2 y 3, el tiempo, las cartas a las iglesias. Y las que han de ser después de estas, era a partir del capítulo 4 de Apocalipsis. Estoy viendo que es totalmente, ¿verdad?, aberrado. Bueno, yo en el versículo 19 no está trazando la interpretación, no está trazando la interpretación, sino está declarando un hecho. ¿Cuál? Tú escribe, Juan, ¿qué es lo que has de escribir? Las cosas que has visto. Él lo vio. Pues eso escríbelo. ¿Qué más? Y escribe también las cosas que son, es decir, las que están pasando, las que estáis viviendo como iglesia. Y después las que serán, las que vienen en futuro. O sea, no hay un tiempo de interpretación aquí en cuanto a método futurista o preterista, sino al hecho que le pide que lo escriba, que escriba desde estos aspectos. La interpretación ya la iremos viendo, pero ahí a mí personalmente no me da entrada a la interpretación dispensacional, planificándolo o conduciéndolo hacia el futurismo exclusivamente. Un hecho es verdad que el Apocalipsis está incluido en los 3 tiempos del verbo, y más ahora, estamos en el 2017. Las cosas que ocurrieron, las cosas que han estado sucediendo, las que estamos viviendo ahora y las que todavía han de venir. Están abarcadas todas en el Apocalipsis. Exactamente. ¿Le hemos contestado, mi hermana? Sí, mi hermano, muchas gracias. Perfecto. Pero lo ve así, ¿no? O sea, lo capta. Que ese versículo no da motivo para sujetarse a una interpretación futurista o preterista o historicista.
Es que yo creo además que el método de interpretación para Apocalipsis los incluye todos los métodos. Exacto. Todos. Pero usados sabiamente. Usados sabiamente. Puede seguir aquí. A ver. Usados sabiamente. Así es. Bien. Bueno. Si hay alguna pregunta más, parece que el hermano Jorge también. Buenas noches, hermano Jorge. Hay dos. Jorge. Bueno, buenas noches a todos los Jorges y a todos los hermanos. En concreto me estaba refiriendo, parece ser que el hermano Jorge, administrador. Ah, bueno, bueno. Es Jorge Ortiz. Jorge Ortiz. Buenas noches, hermano. Sí. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Pues ahora sí que la interpretación que nos brinda el Señor es, yo siento que es la capacitación que nos da las personas que están preparadas y sobre todo lleva un diccionario que es en griego y en hebreo. Es de Strong, me parece que es Strong. Ese nos da una pequeña investigación. Yo también cuando comencé se me hacía difícil porque lleva muchos símbolos, lo que es la hermenéutica, lo que es la pura hermenéutica. Y sí me cuesta interpretarlo, pero no es difícil. Es cuestión de va a seguir intentándolo y Dios te va dando esas pausas, esas herramientas para construir la verdad de Él. Pues es todo, hermano. Gracias, hermanito. Dios bendiga a todos. Amén. Sí, es el principio del crecimiento en la santificación y esto implica la santificación de nuestra mente. Creceremos y tenemos que pasar el progreso, el proceso, ¿no? Y ya insistió también el pastor Román, ¿no? ¿Qué pretendemos? A la primera lectura y a ser intérpretes del Apocalipsis, versículo por versículo, la lectura. Pero eso no es solo con el Apocalipsis, es con toda la Biblia, con todas las escrituras. Muchas gracias, hermano. Al contrario, ustedes. Dios bendiga. Amén. Sí. Adelante, pues. Bien. Pues si no hay ninguna pregunta, mis hermanos, vamos a despedir la reunión. El Señor les bendiga y recuerden de ser perseverantes en la oración y en la meditación de la palabra. Podríamos pedir al hermano Manfiel, que ha iniciado la clase de hoy. Si puede, llamado. Hermano, si puede cerrar la reunión de hoy. Disculpas también por la transmisión, porque nos reportan que se entrecortaba el audio. Pero ya creo que la grabación debe de salir bien cuando ya se suba a Facebook y a YouTube, pues ahí se va a poder escuchar. También se congelaba la imagen. ¿Perdón? Que también se congelaba. Hermano, también está el hermano José Luis, perdón, también. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermano Ulises. No le coartamos si tiene alguna pregunta o alguna aseveración, mi hermano. Más bien un comentario muy positivo a la exposición. Resulta interesante lo que exponía usted en un sector de la exposición con relación a no ser exclusivos de una escuela de interpretación de una escuela escatológica y de un método hermenéutico, sino que podamos
En el caso de las escuelas escatológicas, estar abiertos para pasar siempre por nuestra postura o nuestra escuela, pasarla por el proceso crítico bíblico, que finalmente es el fundamento, es la base, la Biblia, el texto bíblico de cualquier interpretación o escuela escatológica o método hermenéutico. Y creo que este enfoque es importantísimo, porque de repente podemos caer en un pensamiento, un espíritu exclusivista y cerrarnos a que, bueno, mi escuela o mi método hermenéutico es el mejor, y no es así. Sobre todo cuando la escuela escatológica a la que pertenezco, el método hermenéutico que utilizo, parte del texto bíblico, tiene como base el principio bíblico, la Biblia misma, ¿no? Entonces creo que este énfasis, hermano Ulises, que hizo es sumamente importante, y pues viene también a fortalecer algunos conceptos que ya tenía por allí, pero los reafirma todavía mucho más. Muchas gracias, hermano, por esta exposición, muy edificante. Y otra apreciación es que cuando nos acercamos al texto bíblico, en el caso de Apocalipsis, como de los otros libros de la Biblia, sabiendo que es palabra de Dios, es importante el espíritu, la actitud de sencillez, de humildad, de sumisión a la presencia del Omnipotente al acercarnos a su palabra, al texto bíblico. Y en ese vínculo, o en esa conexión con el autor divino, su espíritu nos da, como dice el Evangelio, oídos para entender la interpretación misma que el texto bíblico hace de la misma Biblia, no de la misma palabra. Pues gracias por esta enseñanza, la verdad ha sido edificante. Buenas noches a todos. Buenas noches. Eric tiene una pregunta. Adelante. Adelante. Hermano Eric. Hola, buenas noches. Una pregunta, o más bien también a ver cómo se pudiera responder a los que dicen, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 10, tiene, bueno, lo voy a leer cuando dice Juan, se le dijo a Juan, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Qué bueno, qué bien. Entonces, pues hay quienes piensan, ¿no? Qué bien que lo haya preguntado. Muy bien. Era para irse pronto, ¿no? Y pues bueno, se basan en estos términos que se le dice a Juan, no selles las palabras de esta profecía. Y lo comparan, por ejemplo, con Daniel, ¿no? A Daniel también se le dio una revelación y a él se le dijo que más bien sellara la profecía, porque ese tiempo no se cumpliría en ese tiempo, sino muchos años. Muy bien. Entonces, ¿qué comentario podemos hacer? ¿Qué le parece, Eric? Yo creo que si hemos recogido la clase anterior y esta, está totalmente contestado, mi hermano. Si yo entiendo, interpreto el Apocalipsis en plan futurista, no habrá manera de entender este versículo. Si me sujeto al sistema preterista, tampoco entenderé este versículo. Pero si interpreto que el Apocalipsis, si entiendo que el Apocalipsis es un acontecimiento ya iniciado y ya en marcha y en progresión hacia su telos, sí que entiendo este versículo. ¿Está el tiempo cerca? Claro. ¿Se está realizando ya? ¿Ya se inició en la época de Juan o no? Sí, sí. Pues ya está, ya lo tiene la contestación. Está cerca, claro. También el Señor decía en su mensaje exactamente este pensamiento.
arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. O sea, es la idea de el acercamiento del reino de Dios y del juicio de Dios en progresión. Por lo tanto, está cerca, ya. El texto griego, en realidad, en Greece, está significando no solamente que está cerca, como una cosa que está viniendo. No, que ya está aquí. Y entonces, si yo he entendido lo que hablábamos la semana pasada y lo que hoy también hemos hablado, de que el Apocalipsis ya está en marcha, ya está en marcha, se está realizando. El juicio de Dios, la intervención de Dios y el reino de Dios ya está en marcha, por lo tanto, no lo selles este libro, porque el tiempo está cerca. Y se está realizando. Aunque también en el propósito de Dios, el tiempo suyo no es el mismo que el nuestro. Nosotros aplicamos al tiempo en la idea de cronología, de horas, años y meses. El tiempo de Dios no es el tiempo del hombre. Pero está cerca, se está realizando, el tiempo está cerca, se está realizando. Y durante la historia, desde que se escribieron estas palabras del Apocalipsis aquí, Dios ha intervenido continuamente en juicios con las naciones, con los imperios, con los poderes. O sea, es algo que se ha estado realizando, mi hermano, y se sigue realizando hasta su consumación total. Ese es el entendimiento al que yo llego. Ahora, el pastor Román puede tener también otro enfoque, otro... No, nada más compartir aquí el comentario que hace Hendrickson en relación a la pregunta del hermano Eric. Que de no dejar sellada la profecía no significa que quede abierta para nuevas revelaciones, sino que lo que está diciendo aquí el ángel al apóstol Juan es que aquel mensaje, aquella revelación que Juan recibió la debía de proclamar y no tenerla sellada, como en el caso de las profecías que recibió Daniel, que se debía de dar a conocer hasta el fin de los tiempos. Exacto. Entonces, aquí lo que el ángel le dice es que sin demora debe proclamar el mensaje, debe dar a conocer el mensaje y no tanto que deje abierto ahí el ángel, como ya lo explicó el pastor al principio, para nuevas revelaciones, sino que la revelación había sido dada y por lo tanto ya no debía de estar allí encerrada, sellada, sino debía ser proclamada con prontitud. Amén. Así es. Lo cual no contradice, o sea, no entra en conflicto. O sea, hermano Eric, no entra en conflicto con la interpretación que se ha estado dando. No se sella, no hay más revelación y el plan de Dios se está realizando. Así es. Se unen las dos concepciones, ¿no? Se unen, no se contradicen, se complementan. ¿Le hemos contestado? Sí, y sobre todo también la parte que comentó Román, con eso también se refuerza un tanto más, ¿no? Digo, a mí me cuadra también con las cartas de Pablo, ¿no? Que igual llegó un tiempo en el que no recuerdo si era a Tesalónica, que también decían como que pues ya se dilató el Señor, ¿no? Y Pablo también les habla de que se están cumpliendo las cosas de los últimos tiempos. Entonces, eso también refuerza este comentario. Muchas gracias. Hermana Gina, ¿usted tiene algún comentario, alguna pregunta que le quiera hacer a su esposo? Tremendo. Muy bien, hermana. Hable ahora, preguntón en casa. ¿Qué ha dicho? No le escuchamos. Soy la más preguntona en casa. Bien, pues para los que gusten, seguirnos por las conferencias que va a dar el pastor a partir de mañana. Esperamos que se pueda transmitir. Entonces,
disponer de esta plataforma. No se le escucha, hermano. Que para la transmisión de las conferencias del pastor Armando, que inicia el día de mañana, esperamos poder utilizar también la plataforma, al igual que en vivo por el Facebook. También quedará grabado. Así es. ¿Y a partir de qué hora? Hermano Eric. Mañana a las 6:30, el sábado a las 6, el domingo a las 5 de la tarde, el lunes nuevamente a las 6:30 y el martes a las 6. Ya se me olvidó. Casi Sí, todo es son a las temas- 6. Así es, son tomas y nada que ver con el número de la bestia. ¿Eh? Ah, sí. Estoy viendo ya. Entonces, Son temas clases, muy no- importantes. clases el día lunes no tienen, ¿verdad? El aula no tiene clase, ¿no? No hay por el horario. Sí, por horario. Así es. Hasta un nuevo aviso. Así es. Y pues la invitación, los temas son importantes, están dirigidos a los remanentes, y yo creo que de los que estamos aquí representamos a los lugares, así que pues no se pierdan de estas enseñanzas del pastor para estos días siguientes. Adelante. Pastor Román, soy Sí. Jorge Garzón. Solamente hacerle una pregunta. ¿La transmisión del culto dominical va a ser normal para nosotros? No hay culto en la mañana, va a haber una plática con los oficiales activos y electos a las 9:30 y termina a las 11 la actividad y entonces de allí hasta las 5 de la tarde. Ya el día de mañana, Dios mediante, les envío el boletín y ahí van a ver de que no hay culto en la mañana, sino hasta la tarde, no solo culto. Ok, ¿y a partir de las 5 lo va a transmitir? Para estar al pendiente. ¿Sí, no? Sí, sí, hermano. Así es. Okay. Sí, sí, porque ya también se organizaron allá, ¿no? Se organizaron allá para el texto. Bien, hermano. Gracias, hermano. Muchas gracias. Despidamos pues en oración. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Tanto, Señor, que nosotros apenas alcanzamos a vislumbrar, Señor, la profundidad de tu conocimiento, Señor. Pero con esto que nos revelas, Señor, podemos comprender a plenitud la grandeza de tu sabiduría, la grandeza de tu amor y de tu misericordia. Podemos medianamente, Señor, imaginar tu gloria, la cual algún día podremos ver cara a cara, Señor. Y por eso te damos gracias, mi Dios. Te rogamos que la palabra que hoy nuestro hermano nos ha explicado haga el efecto para el cual tú la has enviado, Señor, a nosotros. Que pueda haber caído en buena tierra y del fruto que tú quieres que dé, Señor, en el corazón, en la mente, en la conducta de cada uno de nosotros. Amén. Y así, Señor, tú seas glorificado, la iglesia sea edificada y tu palabra, Señor, corra por todo el mundo, Señor, llevando sabiduría y conocimiento de lo alto a todos los que lo escuchan. Te agradecemos, Señor, la vida de nuestro hermano Armando y la de cada uno de los que participaron. Gracias por esta aula, Señor, donde hemos aprendido tantas cosas. Pero sobre todo, gracias porque tu palabra la has enviado para revelarnos. Amén. Así pues, Señor, síguenos cubriendo con tu gracia y permítenos vivir conforme a la enseñanza que hemos recibido, para ser dignos del llamamiento que tú nos has dado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.
Buenas noches a todos mis hermanos, la paz sea con todos ustedes. El Señor Buenas les bendiga. noches, hermano. Buenas noches, Hermanos, hermano. gracias. Dios los bendiga. Gracias a todos. ¿Cuántos tacos se ha comido, hermano? No, se comió ayer. Lo estamos envidiando aquí. De jarabe, así que me han dicho que era un cadáver.